San Romano Abad. Hay un hombre solo, de rodillas, bajo las ramas de un pino gigantesco. La noche ha caído sobre las montañas del Jura, y el viento sopla entre los árboles con un murmullo grave, como si la propia tierra respirara. No hay techo, no hay muros, no hay ninguna otra presencia humana en kilómetros a la redonda. Solo él, sus manos agrietadas por el frío, un viejo manuscrito apoyado contra las raíces del árbol y la inmensidad de un bosque que parece no tener fin. Se llama Román, y ha venido aquí para desaparecer del mundo. Ha caminado durante días, dejando atrás las últimas aldeas de la Galia, los últimos caminos transitados, los últimos rastros de civilización. Todo lo que lleva consigo cabe en un pequeño saco. Unas herramientas rudimentarias, un puñado de semillas, y ese manuscrito, ese libro que contiene las vidas de los padres del desierto de Egipto, los hombres que siglos atrás se habían internado en las arenas infinitas buscando a Dios en la soledad más absoluta. Román quiere hacer lo mismo, pero no en el desierto. Él ha elegido estas montañas frías, estos bosques cerrados, este rincón de la frontera entre lo que hoy conocemos como Francia y Suiza, donde el invierno puede durar meses y donde los lobos aúllan cuando cae la noche. Es el siglo V. El Imperio Romano se desmorona como un edificio viejo al que se le han quitado los cimientos. Los pueblos bárbaros bajan desde el norte, arrasando ciudades, incendiando templos, sembrando miedo en cada rincón de Europa. Y en medio de todo ese caos, un hombre de 35 años decide que su camino no está en las armas ni en la huida, sino aquí, bajo este pino, en el corazón del silencio. Esa noche, la primera de muchas, Román duerme sobre la tierra húmeda, cubierto apenas por una piel de animal, escuchando los sonidos del bosque. Y aunque el frío le cala hasta los huesos, algo dentro de él se siente, por primera vez en mucho tiempo, en paz. Para entender por qué un hombre toma una decisión así, hay que comprender el mundo en el que vivía. El gran imperio romano, aquella civilización que durante siglos había mantenido el orden y una cierta idea de progreso, se estaba desmoronando. Los pueblos germánicos cruzaban las fronteras, ocupando tierras que antes habían sido prósperas. Las ciudades se vaciaban. En la Galia, que es la región donde nace nuestra historia, los burgundios, los francos y los visigodos se disputaban el control de un territorio sin dueño claro. En medio de aquel desorden, la Iglesia cristiana era muchas veces el único referente de estabilidad. Los monasterios empezaban a ser refugios de saber y de esperanza, y fue en ese contexto, en ese mundo roto y lleno de incertidumbre, donde nació un niño llamado Román hacia el año 390, en el condado de Borgoña. Sus padres eran cristianos devotos, gente sencilla, que crió a su hijo en lo que las fuentes antiguas llaman el santo temor de Dios. No sabemos muchos detalles de su infancia, pero sí sabemos que Román creció observando cómo el mundo que conocía se transformaba y cómo muchas personas buscaban desesperadamente algo sólido a lo cual aferrarse. Román fue un niño que escuchaba. No fue un guerrero ni un líder político. Fue alguien que aprendió a escuchar, primero a sus padres, luego a los sacerdotes de su comunidad y finalmente a ese susurro interior que lo fue guiando hacia un destino que nadie habría podido predecir. Se dice que apenas tuvo estudios formales, pero que poseía una inteligencia natural poco común y, sobre todo, una sabiduría del corazón que no se aprende en ninguna escuela. Hay personas así, que sin haber leído muchos tratados de filosofía, entienden la vida de una manera profunda, que sienten la presencia de Dios no como una idea abstracta, sino como algo tan real como el viento en la cara o el agua fría de un arroyo. Román era de esos. Cuando tenía alrededor de 30 años, Román tomó una decisión importante. Decidió buscar a alguien que le enseñara los caminos de la vida monástica, porque había sentido desde hacía tiempo que su vocación estaba en la entrega total a Dios, pero no sabía bien cómo organizar esa entrega, cómo darle forma concreta a ese deseo que ardía dentro de él. Viajó entonces hasta la ciudad de Lyon, donde vivía un santo abad llamado Sabino, un hombre respetado por su sabiduría y por la disciplina de su comunidad.
Román pasó un tiempo con él, observando, aprendiendo, absorbiendo cada detalle de aquella vida consagrada. Vio cómo los monjes se levantaban antes del amanecer para orar, cómo trabajaban la tierra con sus propias manos, cómo compartían todo sin guardar nada para sí mismos, cómo vivían en silencio la mayor parte del día, dejando que la palabra de Dios ocupara el espacio que normalmente ocupan las conversaciones triviales. Todo aquello encendió en Román una llama que ya no se apagaría. Pero Román no se quedó en Lyon. No quiso sumarse a una comunidad ya establecida. Algo en su interior le decía que debía ir más lejos, más adentro, más solo. Había leído con pasión las vidas de los padres del desierto, aquellos hombres extraordinarios como Antonio de Egipto, Pablo de Tebas y Pacomio, que habían buscado a Dios en la soledad más radical del desierto, viviendo en cuevas, alimentándose de raíces y pan duro, combatiendo con sus propias sombras interiores. Román soñaba con algo parecido, pero adaptado a su realidad, a su tierra, a su clima. No tenía un desierto de arena, pero tenía las montañas del Jura, igual de salvajes, igual de imponentes, igual de capaces de poner a prueba la voluntad de un hombre. Y así fue como, a los 35 años, Román emprendió su viaje hacia la soledad. Dejó todo atrás. No sabemos si se despidió de alguien, si hubo lágrimas o bendiciones. Solo sabemos que un día se internó en los bosques del Jura, caminando hacia el este, buscando un lugar donde nadie pudiera encontrarlo, un rincón del mundo donde pudiera estar a solas con Dios. Y lo encontró, un valle llamado Condat, en la confluencia de dos arroyos, el Bien y el Alier, rodeado de montañas escarpadas y bosques tan espesos que la luz del sol apenas llegaba al suelo. Era un lugar de una belleza salvaje e imponente, pero también inhóspito, frío, peligroso, perfecto para lo que Román buscaba. Allí, bajo las ramas de un pino enorme cuyas ramas le recordaban las palmeras que cobijaban a los ermitaños de Egipto, Román levantó su primer refugio, si es que se le puede llamar refugio. Era poco más que un hueco entre las raíces del árbol, protegido del viento y de la lluvia, apenas por unas ramas entrelazadas. Allí comenzó su vida de ermitaño. Los primeros días debieron de ser terribles. El frío de las montañas del Jura es conocido incluso hoy en día, y en el siglo V, sin las comodidades modernas, debía de ser aún más difícil de soportar. En verano, el sol reflejado en las rocas producía un calor sofocante, pero en invierno la nieve cubría todo durante meses y las temperaturas bajaban hasta hacer doloroso el simple acto de respirar. Román dormía sobre el suelo, envuelto en pieles mal cosidas que no alcanzaban a protegerle del frío más intenso. Se alimentaba de lo poco que lograba cultivar en un pequeño espacio de tierra que había despejado junto a su árbol y de algunas frutas y raíces silvestres que encontraba en el bosque. Su dieta era austera hasta lo inimaginable, sin aceite, sin leche, sin sal, solo harina de cebada y algunas legumbres cocidas en agua. Pero Román no se quejaba. No había venido aquí a buscar comodidad, había venido a buscar a Dios, y estaba convencido de que lo encontraría precisamente en esa desnudez, en ese despojamiento de todo lo superfluo, en esa vulnerabilidad que obligaba al alma a confiar únicamente en la providencia divina. Sus días tenían un ritmo sencillo pero profundo. Se levantaba con la primera luz, porque dedicaba buena parte de la noche a la oración y al canto de salmos. Pasaba largas horas leyendo su manuscrito de las vidas de los padres del desierto, aquellas historias que eran para él como una brújula espiritual. Luego trabajaba la tierra, plantaba sus semillas, cuidaba su pequeño huerto como si fuera un jardín sagrado, y mientras trabajaba, rezaba. Todo era oración, todo era trabajo, todo era una sola cosa, una vida entera ofrecida como un canto silencioso al Creador. Durante años, la única compañía de Román fueron los árboles, los arroyos, las estrellas y los animales del bosque. Los lobos rondaban su refugio por las noches y algún jabalí se acercaba de vez en cuando, pero Román había aprendido a convivir con ellos, a no temerles, a verlos como parte de esa creación
que él adoraba en cada amanecer y en cada puesta de sol. De vez en cuando, algún cazador perdido se topaba con él y se quedaba mirándolo con asombro, sin entender qué hacía un hombre solo en medio de aquel bosque impenetrable. Pero Román no buscaba ser entendido, buscaba ser fiel. Y ahora, antes de continuar con esta historia que apenas comienza a revelarnos sus capítulos más hermosos, te invito a hacer algo muy sencillo. Haz una pausa, solo un instante. Deja que el ruido del día se vaya apagando, como se apaga el eco de un campanazo en un valle vacío. Suelta las preocupaciones, las tareas pendientes, las notificaciones, las voces que te piden cosas. Todo eso puede esperar. Lo que estás a punto de escuchar no es simplemente una historia más, es la vida real de un hombre que hace más de 1500 años decidió buscar lo esencial, lo verdadero, lo que permanece cuando todo lo demás se ha ido. Y esa búsqueda tiene algo que decirnos hoy, esta noche, en este momento exacto en que tú estás escuchando estas palabras. Si esta forma de contar historias te hace bien, si sientes que te acompaña, que te ayuda a soltar el peso del día, te invito a suscribirte a este canal, Dormir Profundo con Historias Católicas, para que cada noche puedas encontrar un relato como este, esperándote. Déjanos un me gusta como señal de que este tipo de mensajes valen la pena, de que hay personas en el mundo que todavía buscan algo más profundo que el ruido constante. Y si quieres, cuéntanos en los comentarios desde qué lugar del mundo nos escuchas y qué hora es allá donde estás. Nos encanta saber que estas historias viajan tan lejos. Ahora sí, ponte cómodo, respira hondo. Deja que tu cuerpo se acomode en la posición que más te guste y sigue escuchando, con los ojos cerrados si quieres, dejándote llevar por esta historia como quien se deja llevar por la corriente suave de un río. Si el sueño viene, déjalo venir. La historia seguirá aquí, acompañándote. Duerme profundo. Volvamos al bosque del Jura. Volvamos a ese hombre solo bajo su pino, rodeado de silencio y de montañas. Habían pasado ya varios años desde que Román se había retirado a Condat, y su vida de ermitaño se había convertido en una rutina sagrada, un ciclo de oración, trabajo y contemplación que parecía no necesitar nada más. Pero Dios, como suele hacer, tenía otros planes. Un día, tras años de búsqueda, su hermano menor, Lupicino, logró encontrarlo. No sabemos exactamente cómo dio con él, si siguió pistas de algún cazador o si simplemente caminó y caminó hasta que los caminos se acabaron y empezaron los senderos de cabras. Lo que sabemos es que Lupicino llegó al valle de Condat y al ver a su hermano, flaco, curtido por el sol y el frío, con las manos callosas y la mirada encendida, supo que había encontrado lo que él también andaba buscando. Lupicino se quedó, y con él llegaron, poco a poco, otros hombres que habían oído hablar del ermitaño de las montañas, de ese hombre que vivía solo en el bosque, rezando y cultivando la tierra, indiferente al desorden del mundo. Los primeros en encontrarlos fueron dos jóvenes eclesiásticos de la ciudad de Noyon, que llegaron agotados y llenos de preguntas, buscando una forma de vida que tuviera sentido en medio de tanto caos. Román los recibió con una bondad que sería su sello distintivo durante toda su vida. No les impuso nada, no les hizo un discurso grandilocuente, simplemente los invitó a quedarse, a compartir su pan y su oración, a ver si aquel silencio les hablaba al corazón como le había hablado a él, y les habló. Les habló con tanta elocuencia que pronto corrió la voz, y otros más vinieron, y otros después de ellos, hasta que aquella soledad del bosque se fue llenando de hombres que buscaban lo mismo, un lugar donde vivir para Dios, lejos del ruido y la violencia del mundo. Román se encontró entonces ante un desafío que no había previsto. Él había venido aquí para estar solo, y ahora tenía una comunidad que cuidar, pero lo aceptó con la misma serenidad con la que aceptaba el frío y el hambre, como una señal de la voluntad de Dios. Si esos hombres habían llegado hasta aquí, era porque debían estar aquí, y si él debía ser su guía, pues sería su guía. Así nació el monasterio de Condat, uno de los primeros y más importantes de toda la Galia. No fue un edificio grandioso,
ni mucho menos. Al principio eran celdas humildes, talladas en la roca o levantadas con troncos y barro, dispersas entre los árboles como nidos de pájaros. Pero lo que importaba no eran las paredes, sino lo que ocurría dentro de ellas. Dentro de esas celdas y en los espacios comunes donde se reunían para orar y comer, se estaba gestando algo nuevo, algo que marcaría profundamente la historia del monacato en Occidente. Román y Lupicino gobernaban juntos, en una especie de liderazgo compartido que funcionaba sorprendentemente bien, precisamente porque los dos hermanos eran muy diferentes. Lupicino era riguroso, estricto, a veces incluso severo. Creía que la disciplina era el camino más seguro hacia la santidad, y no toleraba la tibieza ni la comodidad. Román, en cambio, era suave, comprensivo, paciente. Donde Lupicino veía debilidad y la quería corregir con firmeza, Román veía fragilidad humana y la trataba con ternura. Juntos formaban un equilibrio perfecto, como dos alas de un mismo pájaro, una que empujaba hacia arriba con fuerza y otra que sostenía con suavidad. Hubo momentos de tensión, claro que sí. La vida comunitaria no es fácil, y menos cuando se vive en condiciones tan austeras. Había monjes que se quejaban de la comida, que era extraordinariamente simple. Se alimentaban de cebada, de salvado, de legumbres cocidas sin condimentos, sin sal, sin aceite. Lupicino, al enterarse de que algunos cocineros habían empezado a preparar los alimentos con un poco más de esmero, separando las legumbres de las hierbas y cocinándolas aparte para darles mejor sabor, montó en cólera santa y mezcló todo en una sola olla, como protesta contra lo que él consideraba una concesión al lujo. Varios monjes se indignaron por aquella acción, y hasta 12 de ellos abandonaron el monasterio en señal de protesta. Román sufrió con aquella partida. Cada monje que se iba era para él como perder un hijo, pero no reaccionó con dureza ni con reproches. Al contrario, trató de buscar a los que se habían ido, de hablar con ellos, de entender sus razones, de invitarlos a volver con palabras cálidas y llenas de comprensión, porque Román entendía algo que muchos líderes de su tiempo no entendían, que la fe no se impone, se propone, que la santidad no se logra a base de miedo, sino de amor, que un hombre que abandona la vida religiosa no es un traidor, sino un alma que necesita más acompañamiento, más paciencia, más misericordia. Esa fue siempre la marca de Román. Su bondad no era debilidad, era fortaleza del más alto orden. Era la fortaleza de quien entiende que el corazón humano es frágil y que solo el amor puede sanarlo. La comunidad creció tanto que pronto fue necesario fundar un segundo monasterio. Lo llamaron Laoconé y lo construyeron a unos pocos kilómetros de Condat, lo suficientemente cerca para mantener la unidad espiritual, pero lo suficientemente lejos para que cada comunidad tuviera su propio espacio. Lupicino se instaló generalmente en Laoconé, mientras que Román permanecía en Condat, aunque ambos se visitaban con frecuencia y las decisiones importantes se tomaban juntos. La regla que seguían estaba inspirada en los padres del desierto que tanto admiraba Román, pero adaptada al clima y las circunstancias de la Galia. Porque una cosa era vivir como ermitaño en el desierto de Egipto, donde el calor era el principal enemigo, y otra muy distinta era hacerlo en las montañas del Jura, donde la nieve podía cubrirlo todo durante meses, y donde el frío era tan intenso que podía ser mortal. Así que Román y Lupicino fueron sabios en adaptar las prácticas ascéticas a su realidad, sin perder el espíritu de entrega y de renuncia que las animaba. Los monjes llevaban túnicas de pieles de animales que los protegían de la nieve, aunque no del frío más penetrante. Dormían en troncos de árboles ahuecados, una especie de cunas rústicas que apenas los aislaban del suelo helado. Se levantaban muy temprano para la oración comunitaria y pasaban el resto del día alternando entre el trabajo manual, la lectura de textos sagrados y la oración personal. El silencio era la regla principal, un silencio que no era vacío sino lleno, rebosante de presencia divina. Con el tiempo, Román también fundó un monasterio para mujeres. Su propia hermana, cuyo nombre no nos ha llegado con certeza, fue la primera abadesa de aquel convento, que se levantó en un lugar llamado La Baume. Cuando Román dejó este mundo, se contaban allí más de 100 religiosas, mujeres que habían encontrado en aquella vida de oración y servicio
el sentido que el mundo exterior no les ofrecía. Esto nos habla de la amplitud de visión de Román, que no limitaba la vida consagrada a los hombres, sino que la abría también a las mujeres, reconociendo en ellas la misma capacidad de entrega y la misma sed de Dios. Hubo un momento en la vida de Román que revela la profundidad de su corazón. El santo abad había sido ordenado sacerdote por San Hilario de Arles, un obispo de gran prestigio que reconoció en Román a un hombre verdaderamente tocado por la gracia. Aquella ordenación fue importante, pero Román la recibió con una humildad conmovedora. Regresó a su monasterio y no cambió absolutamente nada en su comportamiento. Seguía vistiendo igual, comiendo igual, trabajando igual. Nadie habría adivinado que era sacerdote. Solo se notaba su nueva dignidad cuando celebraba la misa, y allí sí, en el altar, algo cambiaba en su rostro, una luz sutil que parecía venir de otro lugar. Un episodio particularmente hermoso de su vida ocurrió cuando decidió peregrinar al santuario de San Mauricio, en lo que hoy conocemos como Suiza, para venerar el lugar donde, según la tradición, había sido sacrificada la legión tebana, un grupo de soldados cristianos que prefirieron morir antes que renunciar a su fe. Román emprendió el camino acompañado por un monje llamado Paladio, y durante el viaje la noche los sorprendió en un paraje desolado. Buscando refugio, encontraron una cueva, y dentro de ella descubrieron a dos hombres, un padre y su hijo, que padecían la enfermedad más temida y marginada de aquella época. Eran dos enfermos abandonados por todos, confinados a vivir en aquella cueva oscura, lejos de cualquier contacto humano, esperando un final que se antojaba tan triste como inevitable. Lo que hizo Román al verlos fue algo que desafiaba todas las convenciones de su tiempo. Sin dudar, sin retroceder, se acercó a ellos y los abrazó, los besó en la frente, en las manos, en las mejillas marcadas por la dolencia. Paladio, su compañero, debió de quedarse paralizado de asombro, porque en aquella época acercarse a alguien con esa enfermedad era considerado no solo imprudente, sino casi suicida. Pero Román no pensaba en el contagio, no pensaba en sí mismo. Veía a dos hijos de Dios sufriendo en la oscuridad, y lo único que su corazón le dictaba era consolarlos. Pasaron la noche juntos en aquella cueva, orando, conversando, compartiendo la oscuridad como se comparte el pan. Y a la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de luz entraron por la boca de la cueva, los dos enfermos descubrieron, con un asombro que debió de parecerles un sueño, que su dolencia había desaparecido por completo. Sus cuerpos estaban limpios, restaurados, sanos. El padre y el hijo salieron corriendo de aquella cueva gritando de alegría, contando a todo el que quisiera escucharlos lo que había sucedido. La noticia del prodigio se esparció como el fuego en la pradera. Llegó antes que Román a la ciudad de Ginebra, y cuando el abad apareció en las afueras de la ciudad, cansado y polvoriento del camino, se encontró con una escena que no esperaba ni deseaba. El obispo, el clero y el pueblo entero habían salido a recibirlo como a un héroe, con cantos y aclamaciones. Para un hombre como Román, aquello fue más difícil de soportar que el frío del invierno o el hambre de los primeros años. Las honras públicas eran para él como puñales clavados en su espíritu humilde. No quería ser celebrado, no quería ser famoso, quería volver a su bosque, a su silencio, a su vida pequeña y escondida, y eso fue exactamente lo que hizo. En cuanto pudo, se escabulló de aquella multitud y regresó a Condat, al refugio de sus montañas, al abrazo de sus hermanos monjes, al ritmo sagrado de oración y trabajo que era su verdadera patria, pero la fama lo perseguía. Los milagros no eran lo único que atraía la atención. Condat se había convertido en una verdadera escuela, un centro de saber donde se copiaban manuscritos, se enseñaban idiomas antiguos y se formaban hombres que luego salían como misioneros a recorrer toda la Galia. De allí salieron predicadores, maestros, futuros obispos. El monasterio de Condat fue semilla de otros muchos que se extendieron por los Alpes, el Jura, Suiza y Germania, como una red de luces encendidas en medio de la noche. Duerme profundo sabiendo que a veces
La luz más poderosa nace en el rincón más oscuro. Hubo también momentos de prueba interior, esos combates del alma que ningún testigo puede ver, pero que son tan reales como cualquier batalla. Las crónicas hablan de las luchas de Román contra las tentaciones, contra esas voces que le susurraban que todo aquello era inútil. Son las mismas tentaciones que habían enfrentado los padres del desierto y que enfrenta todo ser humano que se propone vivir de manera auténtica. Román combatía esas sombras con la oración, con el trabajo, con la confianza en un Dios que no lo había abandonado desde que había llegado a aquel bosque. Hubo también un episodio que revela la valentía de Román frente al poder injusto. Su hermano Lupicino era conocido por enfrentarse a los poderosos cuando veía injusticias. Pero Román, aunque más suave en sus maneras, no era menos valiente. Ejercía su valentía con esa firmeza tranquila de quien no necesita gritar para hacerse escuchar. Cuando veía que los derechos de la Iglesia o de los más débiles eran pisoteados, Román hablaba con una autoridad moral que nadie podía ignorar, precisamente porque venía de un hombre que no buscaba nada para sí mismo. Los últimos años de Román fueron de una serenidad luminosa. El monasterio de Condat florecía, la comunidad de Laukon estaba consolidada, el convento de mujeres en la Viome prosperaba bajo la dirección de su hermana y por toda la región se sentía la influencia benéfica de aquellos hombres y mujeres que habían elegido vivir para Dios en medio de las montañas. Román podía mirar hacia atrás y ver, con gratitud, el camino recorrido desde aquel primer día bajo el pino, solo y aterido de frío, hasta este momento en que cientos de almas dependían de su guía y encontraban en sus monasterios un hogar espiritual. Pero el cuerpo de Román estaba gastado. Años de ayunos, de frío, de dormir en lechos de madera, de trabajar la tierra con sus propias manos, habían dejado su marca. Era un hombre viejo antes de tiempo, consumido por las penitencias pero iluminado por una paz interior que emanaba de él como una fragancia sutil. Sus hermanos monjes lo veían caminar por los corredores del monasterio cada vez más despacio, cada vez más encorvado, pero siempre con esa sonrisa suave que era su forma de bendecir al mundo. El final llegó hacia el año 460, cuando Román tenía cerca de 70 años. No sabemos los detalles exactos de sus últimos días, pero sí sabemos que murió como había vivido, en paz, en oración, rodeado del amor de sus hermanos. Las crónicas dicen que expresó su deseo de ser enterrado en la iglesia del convento gobernado por su hermano Lupicino, un gesto final de humildad, pues no quiso que su tumba estuviera en Condat, el monasterio que él mismo había fundado. Quizás temía que su sepulcro se convirtiera en un lugar de peregrinación y que eso distrajera a los monjes de lo que verdaderamente importaba, la oración y el silencio. Y efectivamente, con el tiempo, la abadía de Condat no tomó el nombre de Román, sino el de San Oyend, su tercer abad, cuyas reliquias se veneraron allí durante siglos, y finalmente el de San Claudio, por los numerosos prodigios atribuidos a este santo obispo, que fue enterrado en el mismo lugar. Hoy, aquella abadía es el núcleo de lo que conocemos como la ciudad de Saint-Claude, en el Jura francés, un lugar que sigue llevando en sus piedras la memoria de aquel hombre que llegó solo a un valle salvaje y dejó tras de sí una constelación de monasterios y una lección de vida que sigue siendo válida hoy. Su hermano Lupicino le sobrevivió casi 20 años. Pero la historia de los dos hermanos está tan entrelazada que es imposible hablar de uno sin hablar del otro. Fueron como dos cuerdas de un mismo instrumento, cada una con su tono propio, pero ambas necesarias para producir la melodía completa. El legado de Román va mucho más allá de los monasterios que fundó. En un mundo que se estaba cayendo a pedazos, él no huyó por cobardía ni se aisló por egoísmo. Se retiró al bosque para encontrar lo esencial, y una vez que lo encontró, lo compartió con todos los que vinieron a buscarlo. No obligó a nadie a seguir su camino. No juzgó a quienes eligieron otros caminos. Simplemente vivió lo que creía, con coherencia, con perseverancia, con una humildad que desarma. Duerme profundo esta noche pensando en lo que Román nos enseña. Nos enseña
que no hace falta ser un intelectual para encontrar a Dios. Basta con escuchar, con dejarse guiar por esa voz interior que todos llevamos dentro. Nos enseña que la bondad no es debilidad, sino la forma más alta de fortaleza. Nos enseña que la soledad elegida puede ser fecunda, que del silencio pueden nacer comunidades enteras, que de la renuncia puede brotar la abundancia más inesperada. Y nos enseña algo más, que no hay edad para empezar. Román tenía 35 años cuando dejó todo y se fue al bosque. No era un joven impetuoso, sino un hombre maduro que comprendió que necesitaba ir más lejos, más hondo. Nunca es tarde para buscar lo esencial. Nunca es tarde para abrir el corazón a algo más grande que nosotros mismos. La historia de Román también nos recuerda la importancia de la comunidad. Él empezó solo, buscando a Dios en la soledad más radical, pero Dios le fue enviando compañeros, y Román supo acogerlos con los brazos abiertos, entendiendo que la vida espiritual no está hecha para vivirla en solitario permanente, sino para compartirla, para caminar juntos, para sostenerse mutuamente. Piensa en eso mientras sientes cómo tu cuerpo se va relajando. Piensa en aquel pino gigantesco bajo el cual Román encontró su hogar. Piensa en el sonido de los arroyos del Jura, en el silencio profundo de la noche en las montañas. Piensa en la mano de Román tendida hacia los enfermos de aquella cueva, en su abrazo que no conocía el miedo ni el rechazo. Hay algo profundamente consolador en la historia de este santo. No fue un mártir, no protagonizó gestas espectaculares. Fue un hombre que vivió en silencio, que amó en silencio, que construyó en silencio. Y precisamente por eso su historia es tan adecuada para esta noche, porque la paz que Román encontró en su bosque es la misma paz que tú puedes encontrar ahora, cerrando los ojos, soltando los pensamientos, dejando que el silencio interior se vaya haciendo más grande, más hondo, más real. La biografía latina, que nos ha transmitido la memoria de Román, habla de muchos prodigios. Cuenta que en una época de hambre, Román se puso a orar con una fe inquebrantable, y el grano que quedaba en los almacenes se multiplicó de manera inexplicable, suficiente para alimentar a toda la comunidad. Para aquellos monjes, cada día que lograban sobrevivir era ya un milagro, y cada cosecha que brotaba de aquella tierra difícil era una confirmación de que Dios no los había olvidado. Román murió en la paz del Señor, y su cuerpo fue sepultado, según su deseo, en el convento de la Beaume, que después tomaría el nombre de Saint Román de la Roche, un nombre que perdura hasta hoy como testimonio de que hay vidas cuya fragancia no se disipa con los siglos. Y después vinieron otros abades, otras generaciones que siguieron haciendo de aquellos monasterios del Jura faros de luz en medio de un mundo que no dejaba de cambiar. Hoy, más de 1500 años después, la historia de San Román sigue hablando. Habla al que se siente perdido en medio del ruido. Habla al que busca algo más profundo que la superficie de las cosas. Duerme profundo esta noche, acompañado por la presencia silenciosa de este santo del bosque. Que su ejemplo te recuerde que la verdadera riqueza está en lo sencillo, que la verdadera fortaleza está en la bondad y que la verdadera sabiduría está en saber escuchar. Y ahora, en este silencio que se va haciendo cada vez más profundo, elevemos juntos una oración inspirada en la vida de San Román. Señor, Dios de los bosques y las montañas, Dios del silencio y de los arroyos que cantan entre las piedras, esta noche te pedimos por intercesión de tu siervo Román, aquel hombre sencillo que dejó todo para buscarte en la soledad del Jura y te encontró en el corazón de cada hermano que pusiste en su camino. Concédenos, Señor, un poco de su quietud, un poco de su paz, un poco de esa bondad suya que no conocía el rechazo ni el miedo. Ayúdanos a soltar lo que sobra, a guardar lo que importa, a confiar en que tú estás presente incluso en la noche más oscura. Bendice a quien escucha estas palabras, Señor. Acompáñalo en su descanso, que su sueño sea reparador y su despertar sea sereno. Que mañana se levante con fuerzas renovadas, con el corazón un poco más limpio, con los ojos un poco más abiertos a la belleza que lo rodea. Y si la vida le presenta dificultades, que recuerde a Román, que enfrentó el frío, el hambre y la soledad con una sonrisa suave y una fe que no se quebró jamás. Te lo pedimos, Señor,
con la sencillez de aquel hombre que un día se arrodilló bajo un pino y te ofreció todo lo que tenía, que no era mucho según el mundo, pero era todo según el corazón. Amén. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por escuchar esta historia hasta aquí, estés despierto o ya en el camino dulce del sueño. Si este relato te ha hecho bien, te invitamos a dejar un me gusta y a suscribirte para que mañana otra historia te esté esperando. Y si quieres, compártelo con alguien que necesite un poco de paz esta noche. Esto fue Dormir Profundo con Historias Católicas. Buen descanso.